Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Y bienvenidos una vez más a su hermoso programa Radio Él Vive, un programa para la vida plena. Mi nombre es Fede Goico y hoy estamos transmitiendo desde el 90.5 Radio UDEM. Y pues bueno, tenemos algo muy bonito preparado para ustedes, así que comencemos primeramente saludando a mis compañeros. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, muy contenta, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Como siempre lo repetimos, de estar acompañados este día del Señor, del Espíritu Santo y de tener este espacio para compartir sobre Él. Así es, compartiendo día con día su palabra y pues bueno, de todo hemos compartido un poco aquí. Y pues bueno, también saludamos a nuestro hermanito Varo. ¿Cómo estás, Varo? Buenos días. Buenos días, Fede, buenos días a todos los que nos escuchan también, contento, como bien decimos siempre, de un sábado más, con un programa muy especial, muy interesante, que pues esperemos que les sea de mucho interés y mucho agrado. Así es, así es. Pues un programa interesante y antes de confesar cuál es el tema del día de hoy, pues ¿qué les parece si empezamos con la oración? Perfecto. Así que pues nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu fuego amor. de tu amor. Amén. Así es. Y ya con la bendición del Espíritu Santo, pues comencemos este tema. ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué será? ¿De qué será? ¿Qué será? Pues bueno, hoy vamos a hablar del Padre Pío, San Pío. Entonces va a ser un bonito programa. Hay mucho de qué hablar. Si no conocen, pueden investigar un poquito, pero nosotros hoy les vamos a contar resumidamente qué es lo que sabemos, qué es lo que hay, qué es lo que investigamos un poquito. Y pues bueno, pues podemos comenzar. Dani nos trae ahí un poquito de la historia del Padre Pío, así que Dani, te dejamos esta parte del programa para ti. Así es, gracias. Pues sí, seguimos hablando de santos, ¿no? Ya tenemos cuantos programas mencionando algunos santos y que nunca son suficientes, nunca terminamos de aprender. Y pues ahora tocó el Padre Pío, porque ayer fue su día, 23 de septiembre, y pues por eso estamos ahora compartiendo sobre él, recordándolo un poquito. Para los que no conocemos su historia, su importancia en nuestra fe, pues para que lo conozcan un poco más. El Padre Pío, llamado antes Francesco Forgione, nació en Pietrelcina, de ahí su nombre, como lo conocemos, Padre Pío de Pietrelcina. Él nació en 1887, el 25 de mayo, casi mi cumpleaños. Casi son tocayos de cumpleaños. Así es, él creció dentro de una familia humilde, pero él nunca se sintió que le faltó nada. Él decía que a pesar de ser su familia muy humilde, nunca careció de nada. Todo lo importante lo tenía. Siempre fue un niño muy sensible y muy espiritual. Y es por eso que cuando él estaba chiquito, tenía 5 años, se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús, mientras él estaba en la iglesia Santa María de los Ángeles, donde llevó su formación, fue bautizado, su primera comunión, su confirmación, y tuvo esa aparición tan importante en su vida. Que yo creo que fue algo que a él lo hizo continuar también por ese camino, ¿no? Y fortalecer su fe desde tan chiquito. Porque cuenta que a partir de eso comenzó a tener apariciones de la Virgen María, que las tuvo para toda su vida. En 1903 ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, y el día anterior, antes de entrar al seminario, él tuvo una visión de Jesús con la Santísima Madre, con la Virgen María, en la cual Jesús ponía su mano en su hombro,
y le daba fuerza y coraje para seguir adelante. Y la Virgen María le hablaba suavemente, maternalmente, así como nos habla Mamita María, pues llegándole a lo más profundo de su alma. Pues imagínense para él cómo fue ese día, que era un día muy importante. Yo creo que debe haber estado nervioso, con miedo tal vez, pues con muchas emociones, ¿no? De dar este paso tan importante en su vida y que Jesús y María lo acompañen y se le aparezcan y le den esas palabras y ese esfuerzo para seguir. Pues qué impactante para él, ¿verdad? La verdad, sí, sí, sí. Suena algo que si me pasara, yo creo que sentiría muy bonito y sentiría así como o sea, ¿por qué a mí? Tal vez, ¿no? No, Y no sé. ¿Tú qué yo opinas, creo que Varo? también seguridad de esta decisión, pues es la correcta, es la voluntad de Dios, entonces vamos para adelante. También. Y Sí, y pues la bendición enorme también para su vida, ¿no? Pues yo veo ahí el inmenso amor que Dios tenía y creo que también es donde él podía también reflejar ese amor, ¿no? Donde se sentía tan amado por Dios. Wow, ¿qué más nos puedes contar, Dani? pues en 1910 fue ordenado sacerdote el 10 de agosto en la Catedral de Benevetto y ese mismo año se estableció después en San Giovanni Rotondo, donde estuvo hasta el día de su muerte, 23 de septiembre de 1968. Em, pero cuando él fue ordenado, poco después, tuvo muchas fiebres y males que siempre, durante su tiempo de estudio y de su preparación para ser sacerdote, pues vivía como enfermo, medio malo, que se sentía mal, y después de su ordenación le regresaron y lo enviaron a su pueblo, Pietrelcina, para que pues descansara, se recuperara y luego regresara a donde vivía. Ujú. Después de 8 años, el 20 de septiembre, recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, pies y costado izquierdo, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado. Wow. Imagínense qué impresionante, qué impactante lo que él ha de haber sentido, ¿no? Que de repente ver y sentir los estigmas de Jesús. Sí, hasta me dieron cosas así, mira, yo estaba así con las manos porque hasta me dio así de, ay, ¿qué se sentirá, no? Pues siento que es algo, como decía Varo, pues muy cercano, ¿no? No sé, no hay manera así como de explicar ese sentimiento. O sea, Sí, yo pues, como persona, ¿sabes? él llegó a sentir pues parte de lo que sintió Jesús, ¿no? Y cuentan en una carta, él escribió a su director espiritual que la forma en que él describió los estigmas fue que en medio de las manos apareció una mancha roja del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Yo creo que a lo mejor él ahí todavía estaba intentando entender qué era lo que le estaba apareciendo. Eh, pero fíjense que algo bien interesante es que él duró 50 años con esos estigmas. Y el día que cumplió 50 años de haber recibido eso, tuvieron una misa. Él celebró la misa a la hora que acostumbraba, que siempre lo hacía. Eh, y alrededor del altar había 50 macetas con rosas rojas, pues recordando y celebrando sus 50 años de sangre, que es como lo llamaban. Y a los 2 días, murmurando por largas horas, Jesús, María, él murió el 22 de septiembre de 1968. Entonces, 50 años cumplió él con los estigmas de Jesús, viviendo ese dolor, teniendo pues también esa bendición, ¿no? De él vivir eso, su propia vida, de entender un poco más a Jesús, lo que él sentía, lo que vivió cuando tuvo esas heridas al ser crucificado. Eh, qué impactante, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Cómo se les hace esto? Súper impresionante, es increíble, ¿no? Sabemos que pues muy pocas personas han tenido esta parte de los estigmas que a la vez también es un misterio, ¿no? Que no alcanzamos a entender exactamente el por qué y pareciera que incluso ellos a veces también no lo alcanzan a entender.
y Sí. como él siempre buscaba, ¿no? Taparse, cubrirse los estigmas, o sea, porque a veces puede ser como morbo, ¿no? Que a lo mejor las personas se acercan por morbo nada más, pero no alcanzamos como a entender pues todo el significado que hay detrás, ¿no? Que es un signo tanto para ellos como para nosotros los fieles, ¿no? Yo, de mi manera personal de interpretar esta parte de los estigmas es como llegamos a platicar de la pasión de Cristo, ¿no? Que cuando queremos ser más cercanos a las personas, nos acercamos también en esos momentos de dolor y siento que esta parte de los estigmas es como compartir de manera más íntima ese dolor de Jesús, ¿no? Entonces, digo, sabemos desde San Pío de Petrelcina y de San Francisco de Asís, ¿no? También que, pues, dos santos muy místicos, muy cercanos de Jesús y que tuvieron presentes estos estigmas. Pero bueno, ¿qué más dice la historia, Dani? La historia, pues dice que en su funeral tuvieron que esperar 4 días de tanta gente que pasaba a visitarlo y a despedirse de él, porque pues imagínense, yo creo que ya era un padre muy querido, muy importante en su tiempo. Y pues toda la gente que llegó a despedirse triste, a visitarlo, tuvieron que pasar 4 días para que para que lo pudieran enterrar. Y al morir, Wow. ya cuando él murió, desaparecieron los estigmas junto con él. Entonces, yo creo que eso también es algo muy interesante que, pues, yo no entiendo por qué. O sea, ¿qué nos dice eso, no? Que al momento de morir desaparezcan también los dolores. eh, no sé cuál es el significado, pero es algo muy interesante. eh, y pues después de eso sabemos que él intercedió por muchos milagros. Hay muchos testimonios, muchas historias de todos los milagros que él cumplió a muchas personas. Y pues a lo más importante o lo más cercano es que en 1997 el Papa Juan Pablo lo pronunció venerable. Ya estuvimos hablando un poquito el sábado pasado del proceso de los santos. En caso de San Pío, el Papa Juan Pablo fue quien llevó todo ese proceso. En, en el 2002 fue declarado santo por el Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Entonces, desde el 2002 es santo y ya lo tenemos como un ejemplo más de santidad, de lo que podemos lograr nosotros en nuestro caminar con Jesús. Wow, qué interesante realmente esa parte de la historia. Pues los estigmas, como lo estábamos diciendo, pues es una bendición y a la vez, pues yo siento que una tortura por lo que también estaba pasando, ¿no? Sentir ese dolor todos los días, pues siento que es algo difícil, pero pues él lo lleva de la mejor manera, ¿no? Como decir, oye, pues esto es lo que está sufriendo, esto es más bien lo que sufrió Jesús, pues si él pudo, ¿por qué yo no? Haz de cuenta que es lo que vivió esos 50 años y pues realmente, como lo podemos decir, pues hasta que ya pudo descansar en paz, pues desapareció ese dolor, ¿no? Pero, pues, ¿qué más nos puedes contar, Varo? Hace rato fuera del aire dijiste un punto muy importante que era lo de la bilocación. Pues sí, hay dentro de los dones, el Padre Pío tenía muchos dones, se le atribuyen muchos milagros, incluso en vida, ¿no? Y ya también después de muerto, y una de las cosas que se le atribuye como don es el don de bilocación. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, ¿no? Está en todos lados, pero este don de bilocación lo que se refiere es que puedes estar en dos lugares a la vez o que el padre nunca salía de Pietrelcina, ¿no? O sea, él siempre estaba ahí confesando. Sin embargo, muchas personas decían que los había visitado el padre para sanarlos o para, sí, sobre todo para hacer sanación a ellos, ¿no? O personas que no lo conocían y que se les aparecía y ya luego
se daban cuenta que era el Padre Pío, ¿no? El que los había visitado, por decirlo así. Es uno de los dones que se le atribuye también al Padre Pío, que pues sabemos que también no es algo común de escuchar, ¿no? De entre otros santos. Em, pero precisamente yo creo que por todos estos dones, todos estos milagros, o sea, a mí se me hace impresionante eso de 4 días después de su fallecimiento, se me hace muy, muy interesante. Y también algo que me gustaría mencionar es la parte de la confesión. La principal misión del Padre Pío era la confesión. Él buscaba siempre estar confesando, ¿no? Él decía de que yo quiero ser nada más un fraile que reza, ¿no? Como que él no buscaba con estos dones o todas estas cosas así más místicas o sobrenaturales como ser famoso, ¿no? O simplemente él buscaba acercar a las almas, sanar a las almas a través de la confesión, que era lo que también decían, que él sentía esa sed pues impresionante por salvar almas, ¿no? Que sabemos que también es la misma sed que tiene Jesús de salvar, y él lo veía que lo podía hacer a través de la confesión. Y entonces, dentro de los dones que él tenía también en la confesión era el poder leer las conciencias de las personas. Es el Espíritu Santo, sabemos, pues él conoce las conciencias de cada uno, entonces le revelaba al Padre Pío la conciencia de la persona que se iba a confesar, ¿no? Entonces se empezó a hacer esa fama, ¿no? Y por eso muchas personas buscaban irse a confesar por él, porque sabían que el Padre Pío los podía ver así como si desnudara el alma, ¿no? O sea, como que ver así en tu conciencia tus pecados, ¿no? Y decían que él podía, que era como Jesús también, ¿no? Que Jesús muchas veces era muy benevolente con las almas que estaban arrepentidas, y que llegaba a ser también duro como con los fariseos, ¿no? Que los fariseos llegaban con esa arrogancia y soberbia, y ahí él se mostraba firme, claro, siempre desde el amor, pero igual el Padre Pío, ¿no? O sea, que te reprendía y te decía las cosas así, de una manera clara y directa, pero siempre con el fin pues, de salvar tu alma, ¿no? De salvar las almas. Y muchas personas se quedaban impresionadas con eso, ¿no? De que llegaban a confesarse y el padre les decía, ok, tú traes esto y esto, ¿no? Tienes que hacer esto y esto. Y que algunas otras personas que incluso decían que ya se habían confesado y que realmente no traían algo, sino más como que abría la ventanilla y la cerraba, así como que no, pues tú dale, ¿no? Como que tú estás bien. Y se hacían filas, decían que desde las 2 de la mañana las personas ¡Hala! llegaban a hacer fila para confesarse con el Padre Pío, y que tuvieron que implementar un sistema de números, o sea, y les digo, yo veo muy importante esa parte del Padre Pío, siendo que era como su principal enfoque esta parte de la confesión, y pues era donde pues se absuelven los pecados, ¿no? Y se corrigen a las personas. Este, y pues así hay varias anécdotas también alrededor, ¿no? De eso y de otras situaciones también. Creo que ahí traemos algunas anécdotas, ¿verdad, Fede? Así es, no, de hecho estaba leyendo una ahorita, porque son muchísimas, y leí una que me llamó la atención. La anécdota se llama Por dos higos, así viene titulada, y es algo que lo que comentas tú, por eso me llamó la atención. Entonces, se las voy a leer a como está aquí para que más o menos entiendan lo que Varo está comentando ahorita, de cómo desnudaba a la persona o cómo la veía tan transparente, que podía llegar a ser esto que les voy a comentar ahorita. Dice: una señora muy devota del Padre Pío comió un día un par de higos de más, realmente dos. Asaltada por el escrúpulo de haber cometido un pecado de gula, prometió que iría cuando pudiera a confesarse con el Padre Pío. Al tiempo se dirigió hacia San Giovanni Rotondo, que es donde estaba el Padre Pío, y al final de la confesión le dice al padre, muy preocupada: Padre, tengo la sensación de que estoy olvidando algo, o sea, algún pecado. Quizás sea algo muy grave. El Padre Pío le contesta: no te preocupes más, no vale la pena por dos higos. O sea, ella estaba preocupada por eso,
y realmente decía, pues es un pecado de gula, era una persona muy devota, y pues ella dijo, es que estoy cometiendo gula porque estos 2 higos ya no me los debía haber comido. Y pues ella, en su afán de poder estar en gracia, pues se preocupó demasiado, ¿no? Por esa parte. Y el padre, como decía Varo, la vio tan transparente que decía, oye, no vale la pena o sea, esa confesión o eso que te está torturando por los 2 higos de más que te comiste, ¿no? Y él cómo sabía que se había comido 2 higos de más, ¿no? O sea, él cómo sabía que la preocupación de la señora era eso. Entonces, siento que el padre Pío era así como le dice Varo, tan verte transparente que pues realmente podía saber hasta tus pecados, ¿no? Con el simple hecho de que te sentaras a platicar con él. Y esa es una de las anécdotas que yo puedo leer ahorita. ¿Qué otra tenemos, Varo? Para ir leyendo 2, 3 y dejar así al público que sigan queriendo más y lo investiguen al Padre Pío. No, hombre, y hay un chorro de información del Padre Pío, hay muchísimo, Aparte, como es un padre que pues vaya, no van ni 100 años que falleció, o sea, van 60, o sea, menos de 60 años que falleció, y hay incluso videos del Padre Pío, fotos del Padre Pío, entonces podemos obtener bastante información diciendo que hay tantos milagros también y tantas enseñanzas alrededor. A mí se me hace una fuente pues de mucha devoción y de que nos podemos acercar a Dios a través de la devoción al Padre Pío. Hay películas incluso, ¿no? Que han salido del Padre Pío, varias películas y muchas cosas. Pero bueno, aquí vamos a nada más así como dice Fede, ¿no? O sea, como que por vamos a mencionar encimita, algunas cosas para dejarlos picados, por quedarnos encima. picados, porque nosotros Claro, también, y irnos a investigar más. Y bueno, les voy a contar también otra historia, va también alrededor de la confesión. Bueno, en esta historia había un matrimonio joven y el hombre quería asesinar a su esposa porque tenía a su amante y se quería ir con la amante. Entonces quería hacer las cosas de que fueran de tal manera que pareciera que era un suicidio. O imagínense ya lo que traía el chavo, pues andaba bastante mal, ¿no? Pero entonces la esposa quería ir con el padre Pío a San Giovanni Rotondo. Entonces él, como para no aparentar que las cosas estaban mal ni nada, pues él accedió, ¿no? Entonces juntos se fueron peregrinando hacia San Giovanni Rotondo. La sorpresa es que al llegar los dos, la pareja de esposos, eh, el padre Pío se da cuenta de las intenciones de él, claro, sin que les dijera nada, ¿no? Obviamente el esposo traía todo en la cabeza, entonces lo corre, le dice, sal de aquí, ¿tú crees que tienes derecho a asesinar a tu esposa? Pues entonces el otro se asusta, ¿no? Se queda así todo y la chava toda impactada. Entonces el chavo queda así como, pues, anonadado, ¿no? Queda así entre sacado de onda, pero a la vez también, pues, como que tormentoso. Se queda 2 días vagando por ahí, se queda muy intranquilo y va luego con el padre. Y pues reconoce el pecado y se confiesa. Y dentro de la confesión el padre Pío le dice, yo sé que no habían podido tener hijos. Llevaban ya años intentando tener hijos y no podían. Y le dice, bueno, ahora que regreses a tu casa, van a tener un hijo, ¿no? También tenía ese don de profecía. Y pues hecho, o sea, también, y el esposo iba preocupado, ¿no? Pues imagínate, o sea, la esposa se dio cuenta que la quería matar y él va de regreso con la cola entre las patas, ¿cómo va a confiar, no? Y la esposa le confiesa que también, pues tuvo una visión del padre Pío que le decía, tu esposo va a regresar, no te preocupes, él ya no te va a hacer daño, ¿no? Y dicho y hecho, ya el matrimonio continuó y tuvieron un hijo, entonces es parte de también, les digo, también tenía estos dones de profecía, que sabemos que también hay algunas anécdotas alrededor de esto, pero bueno, ¿qué otras anécdotas más tenemos, Fede? ay, pues muchísimas, muchísimas, créeme que hay muchísimas. Vamos a ver otra de las que nos gustó.
Yo les tengo un dato a también ver. bien interesante. A ver, Dani, no a se quiso ver. quedar atrás. Sí, A ver, es que dinos. Dani dijo, ya conté yo la historia, cuenten ustedes las anécdotas, pero aquí les va un puntote. A ver, dinos, Fíjese, Dani. que también va relacionado con todo lo que hemos platicado de cómo él tenía esa vocación y que le importaba tanto salvar a las personas, ¿no? Espiritualmente y físicamente también. Él fundó un hospital, fíjense que fue el más importante del sur de Italia, el más importante. Cuenta la historia que él reunió a 3 de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto, que él se refería a ese proyecto como su obra más grande aquí en la tierra. Dice que él sacó una moneda de oro que le habían regalado y se las dio y les dijo, esta va a ser la primera piedra del hospital, al que le iban a llamar Casa Alivio del Sufrimiento. Órale. Entonces, él tenía la intención de que la finalidad de ese hospital pues fuera curar a todos los enfermos, a los necesitados, tanto espiritual como físicamente. Él quería unir la fe y la ciencia para ayudar a las personas en cuerpo y alma. Ya ven que siempre pues ha habido un poco de debate de repente entre que la ciencia y la fe van divididas y que los doctores son nada más científicos y la fe queda por un lado. Pues nosotros creemos que no, ¿verdad? Pero él, imagínense, ya ahorita lo que platicamos, que él quería salvar a las almas, ¿verdad? A todas las personas con la confesión. Él sabía que ese era un camino que nos acerca muy fácil y directo a la santidad, a Jesús, estar cerca de él. Pero pues él no dejaba de lado el cuerpo, ¿no? Que siempre lo hemos mencionado, somos seres integrales. Entonces él veía la importancia de todo eso, ¿no? Por eso también dedicó, imagínense, la moneda de oro que cualquier otra persona hubiera dicho como que, ay, no, me la regalaron, es mía, ¿por qué la voy a regalar para un hospital, no? Él dijo, pues es lo que tengo, con esto vamos a empezar. Entonces, él también vio la importancia y le dedicó tiempo a eso para salvar a muchas más personas. Wow, qué increíble. De verdad se me hace muy, o sea, ver todo lo que hizo y cómo seguía viendo, o sea, toda esa parte mística que hablamos, ¿no? De la parte de las confesiones y lectura de conciencias y profecías, pero sin embargo, ver también muy aterrizado sus obras y su servicio a través de eso y que él reconozca eso como su mayor aportación, pues dices, wow, o sea, como que no vio así como que no veía solamente esta parte, ¿no? Sino también, como bien dices, nos veían de esa manera integral, ¿no? Como cuerpo, alma y espíritu. Muy, muy, muy interesante dato. Así es. Y con ese dato interesante los vamos a dejar picados, señoras y señores, porque se nos está agotando el tiempo. Tenemos que culminar este hermoso programa de San Pío. No sin antes decirles que, bueno, si quieren saber un poquito más de información de él, pueden buscarla. Hay demasiada información, hay demasiadas anécdotas, hay demasiadas cosas que pueden investigar sobre San Pío. Y pues bueno, realmente estamos por culminar ya este programa. Sin antes recordarles que síganos sábado tras sábado, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Dem 90.5, esta hermosa radiodifusora que nos permite llegar a sus oídos sábado tras sábado. Y bueno, recuerden que también nos pueden escuchar todos los miércoles en nuestras plataformas digitales como Apple Podcast, Spotify y YouTube. Para los que nos están viendo por YouTube, un saludo. Y bueno, se despide su amigo Fede Goico, Dani Parga, José Bárbaro. y recuerden que ¡Él vive! Adiós. Chao, chao. Bye. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.